A ver, ¿cómo es que un milagro que ocurrió en el siglo XVII, en un lugar apartado, termina convirtiéndose en un pilar de la identidad de toda una nación como Argentina? Bueno, hoy vamos a hacer justamente eso. Vamos a rastrear esa increíble historia a través de 5 textos históricos que fueron clave, que documentaron este viaje desde una simple tradición oral hasta un hecho, digamos, históricamente verificado. Para que nos demos una idea de la magnitud de esto, empecemos con esta frase del Papa Pío XII. Ojo, él no estaba hablando de política, ni de fútbol, ni de economía. Estaba hablando de la Virgen de Luján. Y con esas pocas palabras, la verdad, capturó esa conexión espiritual, profundísima, que llega a definir a una nación entera. Vamos a meternos de lleno en esto. La pregunta central es esa. ¿Cómo se construye una historia tan, pero tan fundamental? La idea es abordarlo casi como una investigación, ¿no? Siguiendo la cadena de pruebas, la evidencia documental que se fue forjando a lo largo de 300 años. Y todo comienza acá. Estamos en 1630. El evento es el famoso Milagro de la Carreta. La historia cuenta que una imagen de la Virgen iba de viaje hacia el norte del país y de repente se detuvo sin explicación alguna a orillas del río Luján. Los bueyes simplemente no se movían, no había forma, y solo cuando bajaron esa caja en particular, la carreta pudo seguir su camino. La señal era clarísima, la imagen quería quedarse ahí. Y acá está el primer gran desafío para cualquier historiador. Imagínense. Durante más de 100 años, este relato, que es la base de todo, no tuvo ni un solo registro escrito. Era una historia que se contaba de padres a hijos, un pilar de la memoria de la gente, sí, pero sin un documento que la anclara, que la hiciera parte de la historia formal. Pero todo eso estaba a punto de cambiar, y de una forma radical, ya en el siglo XVIII. Aquí es cuando pasamos de la memoria hablada a la evidencia en papel. Es el momento preciso en que la tradición, oficialmente, se convierte en historia. A ver, miremos esta línea de tiempo. Pasan 107 años, 107, desde que pasa el milagro hasta que la iglesia dice, bueno, vamos a investigar esto formalmente. En 1737 se arma un tribunal con un solo objetivo, averiguar qué había de cierto en esa historia que todo el mundo contaba. Y es justo acá donde aparece nuestra primera pieza de evidencia. Y esto que estamos viendo es algo extraordinario. Es el documento original. No es una copia ni una transcripción. Es el mismísimo manuscrito de la declaración jurada de Fray Pedro Nolasco de Santa María. Este papel es, literalmente, el acta de nacimiento de toda la historia documentada de Luján. Entonces, a ver, ¿por qué es tan importante esto? Porque la declaración de Santa María no es un cuento, no es una anécdota. Es un testimonio legal, dado bajo juramento. Él jura haber conocido en persona a los protagonistas, como el esclavo Manuel o doña Ana de Matos, y cuenta que escuchó la historia de boca de su propia bisabuela, que vivió en la época del milagro. Este documento es la piedra angular sobre la que se construye todo lo demás. Bueno, pero la historia no se queda ahí. Ahora viene el siguiente gran salto, de tener un único manuscrito a tener un texto que podía llegar a miles de personas. La tecnología, en este caso la imprenta, estaba por darle a esta historia un alcance que nadie hubiera imaginado. Y aquí lo tenemos, el primer libro impreso sobre Luján del año 1812, fíjense en la fecha, justo en medio de toda la efervescencia por la independencia argentina. Este libro, que originalmente escribió el padre Oliver y que publicó el padre Maqueda, agarró ese testimonio original y lo expandió. Le agregó más cosas. Lo más interesante de este paso es cómo cambia la narrativa. Ya no es solo un registro de la iglesia guardado en un archivo. Ahora es una crónica popular. Hizo que la historia del milagro estuviera al alcance de todos. Y así fue consolidando su lugar en la conciencia de la gente, justo cuando la nación estaba, literalmente, naciendo. Pero a esta historia todavía le faltaba un capítulo clave. Tenía que pasar de ser una crónica religiosa muy popular a convertirse en una parte fundamental de la gran historia de la épica nacional argentina.
Y aquí es donde entra en escena el padre Salvaire. Su libro de 1885 fue un antes y un después porque no se limitó a contar la historia del milagro. No, fue mucho más allá. La conectó directamente con los héroes, con los símbolos y con los momentos más importantes de la historia argentina. Y acá se ve clarísimo cómo lo hizo. Salvaire fue quien documentó cómo los grandes héroes de la independencia, como San Martín y Belgrano, eran devotos de la Virgen de Luján. Contó la historia de que Belgrano se inspiró en los colores de su manto para crear la bandera, y hasta demostró que la Virgen fue reconocida legalmente como la fundadora de la ciudad. O sea, su argumento era simple. No se puede entender la historia de Argentina sin entender la historia de Luján. Y que nadie piense que esto es una interpretación que se hizo mucho después. Para nada. Escuchen las palabras del propio general Belgrano en 1813, cuando donó 2 banderas que les capturó a los españoles. Él mismo dice que envía los trofeos de guerra a los pies de Nuestra Señora en Luján. Es una prueba directa, contundente, de esa conexión tan profunda entre la lucha por la independencia y la fe. Y con esto llegamos al último tramo de nuestro recorrido. Nos vamos al siglo XX. Ahora, con todas las herramientas de la ciencia histórica moderna, la pregunta era, ¿podían estos relatos, que ya tenían siglos de antigüedad, ser verificados? ¿Podían pasar la prueba? La gran pregunta que flotaba en el aire era si esta tradición, aunque estuviera muy bien documentada, era también un hecho histórico que se pudiera comprobar. O sea, ¿podrían los historiadores del siglo XX encontrar en los archivos evidencia independiente, externa, que confirmara lo que contaban Santa María, Maqueda y Salvaire? Y la respuesta fue un sí rotundo. Lo que hicieron historiadores como Raúl Molina y Monseñor Juan Antonio Presas fue un trabajo casi de detectives. Se metieron de cabeza en el Archivo General de la Nación y empezaron a encontrar los documentos. Descubrieron testamentos, registros de tierras, actas parroquiales que demostraban que las personas que mencionaba la tradición oral allá por 1630 de verdad existieron. O sea, para que quede claro, el trabajo de estos historiadores modernos no fue solo repetir la historia, para nada. Lo que hicieron fue anclarla con pruebas documentales externas. Convirtieron lo que para algunos podría ser una leyenda en un suceso con protagonistas de carne y hueso, verificados por la ciencia histórica. Bueno, hemos viajado 300 años a través de 5 obras fundamentales. Pero al final del día, ¿cuál es la gran conclusión de todo esto? O sea, ¿por qué es tan importante esta cadena de documentos? Esta es la progresión que seguimos, es la cadena completa. Empezamos con una historia que se compartía de boca en boca. Luego, esa historia se formalizó en un testimonio legal. De ahí, saltó a la imprenta para llegar a todo el mundo y se tejió dentro de la narrativa de la nación. Y finalmente, fue confirmada por la investigación histórica moderna. En conjunto, estas 5 obras nos dan una ventana única para ver cómo se construye la historia. No solo nos cuentan la historia de Luján, nos demuestran el proceso de cómo un evento se registra, se interpreta, se difunde y finalmente se verifica, hasta que se convierte en una parte inseparable de lo que una nación entera cree que es. Y esto nos deja con una pregunta para pensar, ¿no? Esta increíble cadena de documentos es la base de una historia que define a un país y nos hace preguntarnos por las historias que fundaron otras culturas, otras naciones, ¿cuántas de ellas tendrán detrás un fundamento tan sólidamente documentado a lo largo de tanto tiempo?